del neurólogo Paul Julius Moebius, apoyado por reputadas figuras científicas como Gregorio Marañón. Un año antes, en 1902, nació en Viveiro, Lugo, Ana María Gómez González, conocida artísticamente como Maruja Mayo, una de las artistas españolas más importantes del siglo XX, que abrió el camino para que una sociedad que miraba para otro lado comenzara a reconocer los méritos de la aportación femenina al arte, lo cual es una nueva muestra de que no es cierto lo que escribe en el libro este neurólogo francés. María Manuela Isabel Josefa Gómez González nació un 5 de enero de 1902 en la población de Viveiro, Lugo, en la Rúa Porlier 42, fruto del matrimonio formado por don Justo Gómez Mayo, funcionario del gobierno, y proveniente de una familia acomodada, y de doña Pilar González, en tierras gallegas, debido al traslado de don Justo al puerto de Vigo, donde llevará el cargo de administrador de aduanas portuarias, trabajo que determinará los constantes cambios de domicilio entre Asturias y Galicia, donde nacerán sus hijos mayores. Hay que destacar que siendo muy pequeña, la familia comenzó a llamarla Marujilla o Maruja, denominación que luego retomará cariñosamente para su nombre artístico. Es la cuarta de un total de 14 hermanos. Este gran número de hijos, junto con los viajes realizados por la familia y la prematura muerte de su madre, tendrán consecuencias que irán ayudando a crear la figura de la pintora, abriendo su mente a diferentes realidades, tanto geográficas como personales. Sus tíos, por parte materna, don Ramiro González y doña Juliana Lastres, no pudieron tener hijos, hecho que condicionó grandes estancias de la pequeña con ellos. La más destacada puede ser el largo periodo de 8 años en el que Mayo vivía con sus tíos en Corcubión, a Coruña, donde vivía en una de las propiedades de Plácido Castro Rivas, situada en la actual Plaza de Castelao. Podemos decir que no solo Maruja fue una gran artista. Entre todos sus hermanos destaca Cristino Gómez González, Cristino Mayo para el mundo del arte, uno de los mejores escultores figurativos de la posguerra madrileña. Estas dos obras suyas que podemos ver cuando paseamos por Madrid son de Cristino Mayo, aunque pocos lo saben. Como vemos, una es el monumento a Eugenio d'Ors Rovira en el Paseo de Recoletos, frente al actual Ministerio de Sanidad y la Fuente de los Delfines de la Plaza de la República Argentina. Corría el año 1913 cuando la familia, después de un breve paso con Gijón, recaló en Avilés. Fue en esa ciudad asturiana donde la adolescente María se formó como pintora en la Escuela de Artes y Oficios y en estudios particulares, dando a conocer su importante obra en la segunda exposición de arte avilesino, celebrada en 1922, en lo que puede considerarse su primera aparición pública como pintora. Ese mismo año, la familia se trasladó a Madrid y se instaló provisionalmente en una vivienda en la calle Foncarral, esquina Divino Pastor, que era el 95, actualmente es el número 109. Esa misma casa donde años antes se había producido el famoso crimen de Fuencarral. Quizás fuera por este recuerdo macabro, por lo que pronto se trasladaron a otro domicilio, también provisional en la calle del Reloj, y luego a otro ya definitivo en la calle de Ventura Rodríguez 3. Ese mismo año, en 1922, Maruja aprobará el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde estudiará y sobre todo se relacionará con personajes y artistas cruciales en su vida y obra. Entre todos ellos hay que destacar la figura de Salvador Dalí. Ambos sean inseparables durante estos años. En las horas libres de clase y en todas las mañanas de los domingos, solían visitar las distintas salas del Museo del Prado. En concreto, les apasionaba su sótano, donde se encontraban las pinturas del Bosco. La concesión de la pensión económica proporcionada por la Diputación Provincial de Lugo a Maruja Mayo en 1926, cuando finalice sus estudios de Bellas Artes, imponía a la preceptora la obligación de donar a esta cuadro para que se juzgase de sus adelantos artísticos. Por ello, con toda la probabilidad, 3 de las 4 obras que el museo posee de esta artista fueron enviadas por la autora como muestra de su trabajo, cumpliendo con el requisito de la mencionada ayuda económica. La cuarta obra correspondía a un encargo concreto hecho a la pintora. Indudablemente, las obras pertenecen a la primera etapa artística de Mayo y, lógicamente, a su etapa de formación. Su obra en el Museo Provincial de Lugo es la siguiente: figura de hombre, mujer sentada con abanico y española con abanico.
y la última guía postal de Lugo. Las tres primeras se encuadrarían en movimientos diferentes de su evolución pictórica inicial. Son las que envía a la Diputación Provincial como justificación de la pensión económica percibida. Estos cuadros están influenciados por sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y no son encuadrados dentro del surrealismo que practicaría en el futuro. Están aún firmados como Ana María Gómez G., puesto que aún no había adoptado el nombre artístico de Maruja Mayo. De las cuatro obras de que Maruja Mayo se conserva en el museo, esta es sin duda la más interesante conceptualmente. Ya no se trata de un cuadro cedido por la autora en atención a la ayuda económica de la Diputación de Lugo, sino que fue realizado con la finalidad concreta de ilustrar las páginas del libro titulado Lugo y su provincia, Libro de Oro. A pesar de ser también una obra de juventud, esta composición nos sitúa ya ante una Maruja Mayo que cuenta con más recursos para expresarse y que muestra un enfoque propiamente vanguardista. El conjunto semeja un montaje pictórico de postales y figuras en distintas posiciones o superpuestas. Aquí podemos ver que la uno es la torre de la catedral, la 2 el palacio provincial, la 3 la ponte de Chanca, la 4 la mosquera de la muralla romana, la 5 la puente romana sobre el Miño y la 6 la antigua puerta de Castelar, todas en Lugo. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid conoció a Salvador Dalí. Intrigado por la joven artista, incluyó a Mayo en su grupo de amistades, en el que figuraban Luis Buñuel y Federico García Lorca. Los cuatro jóvenes tenían una fascinación compartida por las profundidades del pensamiento y del subconsciente, y se sentían atraídos por las vanguardias artísticas que ya empezaban a cobrar fuerza en el resto de Europa. Maruja comentaba lo siguiente, que en el momento de ser estudiante de Bellas Artes conocía a Salvador Dalí, García Lorca y Luis Buñuel. Allí se reunían con frecuencia para celebrar ritos y juergas líricas. Escuchemos cómo fue la introducción de Maruja Mayo en esta noctámbula asociación de cofrades, la Cofradía de la Perdiz. Entre iguales. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en el caso de Lorca, Dalí y Buñuel, que siempre se les considera como ese trío, ¿no?, que vivía en la residencia de estudiantes, habría que considerar a Maruja Mayo como la cuarta pata casi, porque pasan mucho tiempo con ellos y además la admiten en la Cofradía de la Perdiz, que es, digamos, un club que tienen los tres, se juntan todos los sábados a comer perdiz, y Maruja Mayo cuenta cómo pues, ella forma parte de ese ritual. Cada vez que incluían a alguien nuevo en ese club, ¿no?, le entregaban un limón de los que guardaba Federico Lorca, García Lorca en su dormitorio de la residencia, y bueno, digamos que ella forma parte de ese círculo, pero eso, como entre iguales. En esta magnífica guada, los protagonistas del cuadro son los cuatro personajes del círculo iluminado en la parte inferior derecha: Salvador Dalí, Luis Buñuel, Maruja Mayo y Rafael Barradas. De abajo hacia arriba está Dalí, con la cabeza de Maruja apoyada en su hombro, y detrás de ellos, o así parece así, Luis Buñuel, acompañado de unos gatos callejeros. Continuando hacia la parte superior del dibujo, aparecen Dalí, Buñuel y Mayo, ya en el ángulo superior izquierdo observamos a Dalí y Maruja Mayo caminando hacia una cruz, tal vez entrando en una iglesia. Sueños noctámbulos condensan las vivencias reales o imaginadas de un callejeo nocturno a la salida de una de las tertulias del Pombo. Durante su tiempo en Madrid, Maruja Mayo fue una figura central de la Sin Sombrero, llamada así por un acto de rebeldía en el que participó junto con Margarita Manso, Dalí y García Lorca. Este acto transgresor simboliza la liberación de las ideas y, en el caso de las mujeres del grupo, la no conformidad con el papel de madre y esposa tradicional. Concha Méndez y Maruja Mayo tuvieron una gran relación de amistad. Concha Méndez, por su parte, fue una escritora, poeta y activista cultural. Fue amiga cercana de Federico García Lorca y Rafael Alberti. Su creación literaria estuvo marcada por su relación con estos poetas y su participación en el movimiento vanguardista. Con Concha, Maruja compartió decenas de travesuras callejeras, a quien le pintó un retrato que terminó hecho trizas porque los padres de Méndez no aceptaban a la rara Maruja. Escuchemos el poema Eran verdes como el mar de Concha Méndez. Eran verdes como un mar con reflejos de alto cielo. Qué bien sabía el mirar
unos ojos que recuerdo. En la penumbra lucían con una luz de misterio, como dos claros abismos abiertos a 1000 deseos. Muchas horas tuve cerca los ojos verdes aquellos que implorantes me miraban, y yo hacía por no verlos, y hoy que mirarlos quisiera, están tan lejos, tan lejos. Concha Méndez, aparte de ser una gran poeta, era una feminista en un momento en que eso no era muy favorable ni bien visto en la sociedad. Oigamos un fragmento de lo que pensaba Concha Méndez sobre el tema de la mujer. Cuando era niña, empezamos a veranear en San Sebastián. Pues allí hacíamos vida de playa, sobre todo, pero conocí a un chico aragonés, el instructor Luis Buñuel, el director de cine. Éramos de la misma edad y nos pusimos en relaciones. Estas relaciones duraron 7 años. Me acuerdo un día que mi padre tenía un amigo y vino a verle. Entonces le dice a mis hermanos, que eran muy chiquitos, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo me adelanté y dije, a mí no me preguntaba nada. Digo, yo voy a ser capitán de barco. Y que las niñas no son nada. Yo le tomé un odio a aquel hombre horrible. Porque que eso de las niñas no son nada. Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad? Maruja la tomó como modelo a Concha Méndez para sus primeros cuadros del deporte, ya que ella era una gran deportista que había ganado muchas competiciones, y la pinta en este cuadro ciclista de 1927, hoy en día desaparecido, y también pinta su raqueta en el cuadro Elementos para el deporte. En el óleo ciclista, Mayo representa a una bañista bronceada y de recia musculatura que cruza enérgicamente el espacio pictórico de izquierda a derecha con su bicicleta. Como observa María Alejandra Sanetta, la cabeza de la bañista forma, junto con las ruedas de la ciclista, un triángulo a partir del cual se organiza la composición y que se repite en la silueta de los veleros pintados en segundo plano. El Liceum Club Femenino fue una asociación de mujeres que funcionó en Madrid en los años 1926 y 39. Entre este genial grupo de mujeres valientes, libres, inteligentes e inspiradoras, se encontraban escritoras, actrices como Josefina de la Torre, escultoras, filósofas como María Zambrano, pintoras como Maruja Mayo o Margarita Manso y Pilar Valderrama, conocida como Guiomar, el amor platónico de Machado. Todas ellas tenían algo en común, querían libertad para aprender, expresarse, descubrir y manifestar su arte, su talento y su pensamiento. Recordemos cómo fue esta asociación. Un club femenino fue una asociación de mujeres que funcionó en Madrid entre los años 1926 y 1939. Fue fundado por un centenar de mujeres siguiendo el ejemplo del primer Liceum femenino, creado en 1904 en Londres. El objetivo del Liceum era la defensa de los intereses de la mujer y la creación de un lugar de encuentro y de desarrollo cultural y profesional, facilitando la acción social y la presión política destinada a reivindicar el papel de la mujer. Allí las mujeres podían dialogar, demostrar sus capacidades y hacer amistades con otras mujeres con estudios superiores, pues este era el único requisito de pertenencia. Una de sus fundadoras, Carmen Baroja, escribía: por entonces veníamos reuniéndonos unas cuantas mujeres, con la idea, ya muy antigua en nosotras, de formar un club de señoras. Esta idea resultaba un poco exótica en Madrid, y la mayoría de las que la teníamos era por haber estado en Londres, donde eran tan abundantes. Fue considerado el único foro feminista del momento, y a través de él, las mujeres van a proponer cambios jurídicos y sociales en el papel de la mujer, como la supresión del artículo 57 del Código Civil, que supeditaba a la esposa a todo lo que mandara su marido. Fue también escenario privilegiado de la consecución del voto femenino por parte de Clara Campoamor en 1931. Como Campoamor, muchas de sus socias van a ocupar puestos de importancia durante la República. En 1930, el Liceum contaba con unas 500 socias, de las que 475 estaban casadas, recibiendo el nombre de El Club de las Maridas. Sus socias fueron etiquetadas de criminales, liceómanas, ateas, excéntricas y desequilibradas, por el simple hecho de pertenecer al primer foro de fomento y concienciación femenina, un instrumento de igualdad
que desaparecerá con la Guerra Civil. En la primavera-verano del 28, Maruja Mayo presentó en Madrid la exposición Cuadros y Estampas, que reunía sus creaciones más recientes en torno a 4 conceptos. El 1, estampas populares. El 2, escena de playa y deporte. El 3, estampas deportivas. Y el 4, cinemáticas y de maniquíes. El mundo lúdico de Mayo aparece en la serie de estampas populares que constituyen narraciones líricas en las que están contrapuestos elementos dispares, como las manolas y los toreros junto a sacerdotes y figuras de naipes. En estampas, Baruja se enmarca en la escuela de Vallecas y critica todo lo que detesta de la sociedad y del oscurantismo religioso. La segunda serie fue Escenas de playa y deporte, de la que podemos ver una muestra en esta imagen. La tercera serie, sus estampas deportivas, hay una exaltación del cultivo del cuerpo, tan característico de la vitalidad de los nuevos tiempos de la vanguardia futurista dadaísta, movimiento que se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. En contraposición a las estampas deportivas, Maruja crea las estampas de máquinas y maniquíes, en la que satiriza el mundo caduco de la mujer burguesa, decimonónica, esclavizada a su indumentaria rígida y encorsetada que dificultaba sus movimientos, rechazando este viejo y estático modelo como algo putrefacto. En palabras de Mayo, estas estampas eran invocadoras de la época romántica, sátiras alusivas a las presencias anacrónicas, caballeros y damas en crisis, desteñidos y protegidos por una atmósfera de naftalina y recetas medicinales que aparecen en los palcos de la ópera y en los salones o yacen olvidados en los invernaderos de las provincias. El método de composición que usa recuerda a los hallazgos del cine de vanguardia. Maruja Mayo utiliza la técnica de yuxtaposición para crear un tercer concepto a la manera de Eisenstein. Por ejemplo, las copas de cóctel se yuxtaponen a las matraces de laboratorio, el angelote barroco sin ojos a los ojos de cristal de la parte de abajo, los peldaños de la escalera a la gradación de las nubes en el cielo. De esta manera, la obra transmite en un espacio concebido como un teatro la idea de un mundo en decadencia. En otras estampas cinemáticas, los maniquíes de los escaparates se muestran desconcertados por la velocidad de las máquinas. En 1927 muere la madre de Maruja Mayo y ella realiza un viaje a Tenerife que le impresionó enormemente por sus paisajes y por sus gentes. Allí pintó La mujer de la cabra. En esta obra se presenta una mujer de aspecto tradicional que camina hacia adelante con gesto decidido. A la izquierda, otra mujer se alude en el interior de su casa y está asomada. A la derecha se escenifica un paisaje tinerfeño, con la parte superior derecha del mar y los acantilados, con una arquitectura amurallada. Hay significados en esta obra que no deben olvidarse, ya que Maruja Mayo, mujer de la generación del 27, reivindica una nueva mujer, no supeditada al hombre y que demanda un espacio en público y en privado. Según Soledad Fernández Utrera, el espacio pictórico nos muestra una división ideológica y social clara, donde la mujer de la cabra simboliza con una iconografía original ese nuevo concepto de mujer trabajadora, fuerte, liberada y decidida, mientras que la mujer que asoma a la ventana es la mujer tradicional. El espacio pictórico interno es el hogar y el externo es la calle. Cualquiera que se aproxime a la figura de la pintura Maruja Mayo puede comprobar las interesantes relaciones que mantuvo con lo más destacado de la intelectualidad de Madrid de los años 20 y 30. Desde Ortega y Gasset, que le encargó trabajos para las revistas de Occidente y la única exposición que organizó la mencionada publicación, a Ramón Gómez de la Serna, quien escribió sobre ella, pasando por Pablo Neruda, Pablo Picasso, al que Maruja admiraba, y un largo etcétera. Con todos ellos compartió, en un momento u otro, trabajo, amistad y admiración artística. Guardaba estrecha relación con las publicaciones literarias del momento. En Madrid, la ya citada Revista de Occidente de Ortega, en la que conoció a Marañón y Pérez de Ayala, entre otros. Cruz y Raya, dirigida por José Bergamín, y en la que colabora de manera destacada el filósofo Xavier Zubiri. El teatrillo de Pío Baroja, llamado El Mirlo Blanco, que representaba en su casa, o la tertulia de Benavente en el madrileño café El Gato Negro. Las reuniones en la Casa de las Flores de Neruda, que vivió en esta casa cuando fue nombrado cónsul en Madrid en el año 34, mientras vivía en ella se celebraban grandes tertulias con amigos intelectuales como Lorca
Villa y Cernuda. El filósofo José Ortega y Gasset, fascinado con Mayo y su obra, decidió en 1928 realizar la primera y única exposición organizada por su publicación, la Revista de Occidente. La exposición tuvo protagonizada por la serie Verbenas de Mayo, que retrata el caos y el bullicio de estas fiestas populares. Esta serie se inspira en el realismo mágico y se caracteriza por su vivacidad y uso del color. Las verbenas representan la aportación estética del alma popular de la pintora, desplegada en 4 lienzos de respetable formato, donde compone escenas de feria y carrusel con extraordinaria libertad, inventiva y colorido. Caramba, dijo Ortega cuando vio mis verbenas, estos jóvenes que van a París a romperse la cabeza y no encuentran la actual, y resulta que lo tenemos aquí. Vamos a repasar estos importantísimos cuadros de la pintora. La primera fue llamada por Ramón Gómez de la Serna la verbena del invierno, porque en ella se combinaban las celebraciones navideñas, los Reyes Magos, el pino de los multicolores, la zambomba y el castillo de Lourdes en encantadora estampa decembrina. Aún está ausente la sátira. Domina la vieja arropada en su mantoncito, que lleva una carta en la mano, o el burrito que se pierde en la lejanía nevada. Este ritmo remolinado, los críticos lo llaman cineástico, que imprime un conjunto y que en este caso parte de un eco central de graves tonalidades azules, las clavinas del soldado, y se desarrolla concéntricamente en el paso de baile de la pareja de patinadores o el movimiento de las piernas rotundas de la chica de servir. En la segunda verbena, propiedad de Conesa en Madrid, hay mucho humor satírico, pero aún no hemos llegado al sarcasmo. Sobre un fondo de noria sitio vivo se destacan en primer término 2 parejas antagónicas, el pueblo y la burguesía. Un soldado asusta con el popular matasuegras a una cerril criada cejijunta, adornada con un gorro de papel, y a la izquierda que lo contempla embrobada. Y un respetable matrimonio de clase media, orondo y circunspecto, asiste hierático al festejo a la derecha. En la esposa contrasta la ompulosidad del busto con la pequeñez del cerebro y en el caballero la prominencia del chaleco sobre la barriga con la ridícula perfección de las guías del bigote. La pintora está haciendo más o menos consciente una crítica social y al mismo tiempo dejando un precioso documento costumbrista, la ruleta de la hiera, los molinillos de papel, el anuncio luminoso que guiña sus luces sobre la oscuridad de la noche, la altiva elegancia de los úsares palaciegos o la anónima capucha de un fraile que vuelve la espalda al espectador son, entre otros muchos, datos imprescindibles para reconstruir la vida madrileña de aquellos años. Vamos con la tercera fiesta popular. La composición es aún más abigarrada que las anteriores. Los elementos verbeneros han cedido su protagonismo. Hay 2 parejas que dominan el conjunto. Los gigantones que representan al rey y su abogado, portadores de chimenea de cartón a vista de cetro, y la hembra acompañada por el guardia con sus rostros de ninot valencianos. Alrededor, otras figuras secundarias sirven de contrapunto, las muchachas de senos palpitantes que echan a correr llenas de vida, joven, y los marineros de soñadora mirada. Son la nota limpia, fresca, sana en este pequeño universo, donde no falta el monstruo enano que pide limosna tocando la guitarra. Naturalmente, no faltan los elementos madrileños, los veladores de mármol, las flores de papel, la barraca del pim pam pum y el puesto donde se mide la fuerza. Otro museo de París, el Jeu de Paume, adquirió en 1935 la cuarta verbena, hoy propiedad del Museo Reina Sofía. En ella, la pintora lanza las más altas cimas de relevancia y sátira. El torero bizquea su miedo ante el todo de cartón. Sobre los cerditos del tío vivo giran los altos capitostes de la milicia y de la nobleza. A la derecha, los ángeles llevan corona, alas y mantones de papel y lanzan matasuegras a una pareja de frailes de tez cetrina y blancas capuchas. En primer plano, 3 personajes del pueblo, comparsas carnavaleros, protagonizan la fiesta. Ellos son el pueblo de Madrid, que divierte en la calle, hace apuestas de perra chica, consulta el porvenir a los astros o se retrata detrás de un biombo de cartón fingidor de aeroplanos. Maruja Mayo combinó representaciones de espectáculo con crítica social en esta pintura inspirada en las verbenas madrileñas. Según explicó, estas fiestas cósmicas comenzaron a transformarse en la década de 1920, pasando de festividades religiosas a celebraciones públicas seculares. Aquí, Mayo representó el popular juego callejero Pim Pam Pum, en el que los participantes lanzan pelotas a títeres a caballo con forma de maniquí.
La artista modeló al mago titular con túnicas azules brillantes, basándose en el poeta y dramaturgo español Ramón de Valle-Inclán. El concepto desperfecto de Valle-Inclán y un género literario conocido por sus representaciones distorsionadas y exageradas de la realidad. Se encuentra en el Art Institute de Chicago. En Madrid, Mayo mantuvo un romance con Emilio Aladrén, que la dejó por García Lorca, y se relacionó con artistas y escritores y cineastas de la generación del 27, y sobre todo con Rafael Alberti, con el que mantendrá una relación hasta que conoce a María Teresa León, pintora de talento, excéntrica, ferviente republicana y encarnación de la mujer libre y emancipada. Dalí definiría a Mayo como mitad ángel, mitad marisco. Ángel por su talento excepcional y su naturaleza etérea, y marisco por su vibrante y exuberante personalidad detrás de su arte distintivo. Maruja y Rafael se conocieron por primera vez en el Parque de Retiro, a finales de mayo de 1925, el día que Federico García Lorca ofreció con motivo de la inauguración de la primera exposición de artistas ibérico, y sus trayectorias vitales y artísticas correrán en paralelo a este inicio. Estábamos en el Retiro, recuerda la pintora, Dalí, Federico y yo. Unos muchachos pasaron cerca y saludaron así con el... ¿Quiénes son? Lorca me contestó, uno es un poeta muy bueno y el otro es un poeta muy malo. Eran Alberti e Hinojosa. De hecho, de ganar el Premio Nacional de Literatura con Marinero en Tierra. Poco después de este encuentro, los dos jóvenes comenzaron a verse frecuentemente. Un pequeño resumen de la vida de Alberti, tan vinculado a Maruja Mayo y la voz de Alberti en un poema. El poeta español Rafael Alberti nació en el puerto de Santa María de Cádiz. Alberti fue, como dice su poema, un marinero en tierra. Nací a la sombra de las barcas de la bahía de Cádiz, cuando las gentes campesinas de toda Andalucía se agitaban hambrientas. Los primeros blancos que aclararon mis ojos fueron la sal de las salinas, las velas y las alas tendidas de las gaviotas. En los zapatos de mi infancia duerme la arena ardiente de las dunas. Esquivando las clases del colegio, mirando en éxtasis el mar o revolcándome en sus olas, sentí unos deseos infinitos de recorrer los océanos como niño grumete. Esto es lo que ha contado Alberti en su autorretrato de 1929. Entre los temas que más cultivó Alberti están el campo, la añoranza de España y sobre todo el mar, como se advierte en un poema de su libro Marinero en Tierra. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Se equivocaba. Es más, en julio de ese mismo año, 1929, aparece publicado en la Gaceta Literaria un poema inspirado y dedicado a Maruja Mayo por Rafael Alberti, bajo el título La primera extensión de Maruja Mayo al subsuelo, acompañado de la reproducción de las obras de la gallega Huella y Cloaca, pertenecientes a la serie Cloacas y Campanarios, que pone de manifiesto la vinculación artística y sentimental de la pintura y el poeta. Oigamos este poeta del... Tú que bajas las cloacas donde las flores más flores son ya unos tristes salivazos sin sueños, y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo arrancado. Dime por qué las lluvias pudren las hojas y las maderas. Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. Despiértame. Hace ya 100.000 siglos que pienso en que tú eres más tú. Del mismo modo, cuando se produce el debut de las colaboraciones de Rafael Alberti en el periódico ABC, publicando el 9 de mayo del 30 los poemas Chuflillas del Niño de la Palma, Joselito y su Gloria y Seguidillas en una extranjera, Maruja Mayo es la encargada de ilustrarlo. Y para esa ocasión realiza un dibujo que recuerda claramente a Lorca, representando a un torero lidiando un toro, acompañado y contemplado por unos ángeles desde el mismo vivero y desde la barrera. En 1929 anuncian en la Gaceta Literaria la próxima aparición del poemario surrealista de Alberti, Yo era un tonto y lo que ha visto me ha hecho dos tontos, con dibujos de Mayo. La edición conjunta nunca se llevó a cabo debido al abandono de Alberti.
Esta última publicación supone el posterior documento de la relación artística y afectiva que vinculó Alberti y Mayo, ya que en enero del 31 el poeta se fugó a Mallorca con la escritora María Teresa León, abandonando a Maruja Mayo. Y en este momento ambos quizá comiencen a dejar en el olvido esta fecunda relación, dificultando así su reconstrucción actual, ya que el que se hayan perdido tantas y tantas pruebas de esta estrecha relación artística, los figurines y decorados de las obras teatrales y los dibujos sobre los cómicos de cine mudo son pruebas quizá de un olvido consciente por ambas partes. Y un ejemplo elocuente podría ser el que Aberti, cuando publique Yo era un tonto, suprima un poema titulado Carta de Maruja Mayo a Ben Turpin. La gallega en esos momentos había entrado en contacto con los artistas de la dominada Escuela de Vallecas, Luis Castellano, Alberto Sánchez y Benjamín Palencia, y había comenzado a realizar su serie Cloacas y Campanarios. Dicha serie representa dentro de la trayectoria artística de Mayo la más cercana a los pensamientos del surrealismo, tanto que fue profusamente admirada en París por Paul Éluard e incluso el propio padre del movimiento, André Breton, adquirió uno de los lienzos, El espantapájaros de 1929, considerado hoy una obra maestra del surrealismo. Este cuadro últimamente fue vendido por la cantidad de 260.000 euros. Oigamos lo que decía Mayo sobre este cuadro. Cuadro grande de los espantapájaros, que era un cuadro de 2 metros, todo en claroscuros, que era como la controversia de las verbenas. Era un mundo patético que esta exposición, celebrada en París en el año 33, yo la titulaba Cloacas y Campanarios, atribuyéndome a la organización social y a la mafia santa de la Iglesia, no de las catedrales. En La sorpresa del trigo, primera obra de la serie de 7 lienzos que tituló La religión del trabajo, Maruja Mayo muestra a la diosa Demeter, diosa griega de la agricultura, en la que en su mano derecha surgen 3 espigas y en la palma de la mano izquierda reposan 3 pequeños brotes. Oigamos a Maruja Mayo cómo le surge la idea de realizar este. El origen de Sorpresa del trigo me brotó presenciando la última manifestación del 1 de mayo, porque desfilaba por Recoletos. Estábamos dando la espalda a Colón, hoy desaparecido. Entonces, entre el grupo que presenciábamos este sereno desfile, pasaban unos señores con los ojos mirando al cielo. María Zambrano pronunció: estos son los liberales. Después apareció un desfile de una muchachada muy decidida con un simulacro de arpas, y yo le dije: estos son los precursores de un nuevo imperio inédito. Y repentinamente apareció entre el desfile un brazo que alzaba un enorme pan que era como una Eucaristía. Entonces, al llegar más cerca de nosotros, me acerqué y le dije: ¿de dónde venís? Y me dijeron: venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan. Aparte de su relación frustrada con Alberti, Mayo también vivió una historia de amor con Miguel Hernández, que, como sucedería con el poeta gaditano, también dio grandes frutos artísticos. En el caso del poeta, la pintora inspira los principales versos de la obra El rayo que no cesa, en la que muestra la satisfacción primero y el pesar después por una relación a la que acabó poniendo punto final la pintora, lo que no impidió que ambos mantuvieran contacto y siguieran colaborando. Con el Lecantino, Mayo recorrió campos de Castilla. Según ella, fueron los primeros en hacer autostop en busca de inspiración, un periplo que reflejó después en cuadros como Construcciones rurales, que podemos ver en esta imagen. Sin duda, estos sonetos neorrománticos representan una catarsis sublime del poeta, una purificación de las pasiones dentro del caudal turbulento y tormentoso renacido el Miguel como resultado de unas experiencias amorosas de rechazo y posiblemente dedicado a 3 amores: Josefina Manresa, Maruja Mayo y María Cegarra. Aunque para disimular y contentar a su novia Josefina, escribiera en la dedicatoria: a ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. Pero en realidad todavía no sabemos quién es la destinataria en la dedicatoria de este libro, aunque José Luis Ferres especula sin pruebas que la dedicatoria es para Maruja Mayo.
El encuentro entre Miguel y Maruja fue efectivo e íntimo. Marcó al fogoso Miguel, que le inspiró versos como tus sustanciales besos, mi sustento me falta y muero sobre Mayo. Oigamos parte de este hermoso poema, El rayo que no cesa. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. El estilo del artista dio un giro de 180 grados al llegar a la década de 1930. Su serie, Cloacas y Campanarios, explora temas como la putrefacción y lo escatológico, con pinturas oscuras y tenebrosas que a menudo son protagonizadas por animales en descomposición. Aquí no hay vitalidad. Aquí la figura humana solo aparece como huella o residuo. Oigamos de nuevo a Maruja Mayo sobre este cuadro. Se desarticula la armonía de los esqueletos entre la descomposición de los barriles y guitarras. Los mapas se desgajan bajo una arquitectura de arcos y telarañas. El galope del mar inunda las bodegas. Eso era metiéndome con el folclore. Abandonada por Alberti, aceptó la beca que ambos pidieron para ir juntos a París. Allí conoció a René Magritte, André Breton, Paul Éluard, alcanzando cierto prestigio internacional. A finales del 32, cuando regresó a España, inició una etapa en la que sus ideas revolucionarias y su compromiso con la República pasaron a primer plano. Desde donde antes solo se veían despojos, comenzó a ver un futuro. Maruja hizo cursillos y en el año 33 la destinaron a Arévalo como profesora de dibujo. Y como decía que tenía 20 almas, hizo lo que cuenta en este vídeo. Oigámosla. Yo coordinar se expresaba en ese campo de la docencia, de la enseñanza, Maruja? Pues para mí, por ejemplo, Arévalo, que hacía más frío que Ávila, cuando la dueña del hotel me servía los domingos unos buñuelos y me tenía mucha admiración, me llamaba Majeta. Y después, claro, como era un recinto muy pequeño, el único sitio, como en Toro, donde se levanta el románico mudéjar. Pero todo era siniestro, negro, de gente, pues sencillamente, pues de una tumbofilia declarada. Y un buen día, pues yo como iba a dar clase, mi bicicleta se desvió y entró en una catedral donde había una misa solemne. Y entré hasta el altar mayor y salí con toda calma. Entonces el público, las beatas, me vieron como un ángel de... Rodolfo Halter había compuesto una ópera cómica titulada Clavileño, en referencia al caballo de madera alado que debía montar Sancho Panza para viajar por el firmamento. La escenografía era de Maruja Mayo. Dicha ópera debió haberse estrenado en la madrileña Residencia de Estudiantes en el 36, pero el estallido de la guerra lo impidió. 3 años más tarde, en el 39, las aviaciones alemana e italiana que auxiliaban a las tropas franquistas bombardearon en Figueras a la población civil, que se dirigía hacia la frontera francesa para escapar de las represalias. Entre los desterrados iba Rodolfo Halter, que perdió en el bombardeo los pocos enseres personales que portaba, entre ellos la partitura de Clavileño, que jamás se pudo recuperar. La guerra civil pilló a Mayo en su Galicia natal, con el sindicalista trotskista Alberto Fernández Mezquita, el gran amor tras Alberti, mientras participaba en las misiones pedagógicas. Él, militante del grupo trotskista Izquierda Comunista, ante el raíz que iba tomando la situación, huyó a Portugal, donde fue detenido y deportado a España, salvando la vida de milagro. Ella permaneció varios meses ocultado por unos familiares y consiguió salir del país con una invitación para dar una conferencia en Buenos Aires, donde pasó casi 3 décadas de exilio. Desde el exterior triunfó y expuso con éxito en París, Brasil y Nueva York, mientras en España su nombre fue borrado por la dictadura hasta su triste regreso de 1961. Maruja fue testigo de cómo a diario un grupo de sublevados sacaban de su casa a sus vecinos y en un alarde de templanza fue tomando nota del horror y del salvajismo de aquellos meses. Retuvo datos, nombres y circunstancias
Y poco después, una vez que puso a salvo su vida, realiza un escalofriante escrito titulado Relato veraz de la realidad de Galicia, que enviaría al exilio al diario La Vanguardia. En 1936, España quedó sumida en una violenta guerra civil. Mayo, quien por entonces había desarrollado una fuerte afinidad hacia la clase obrera y reprobaba la violencia de la guerra, reaccionó al golpe militar exiliándose en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La ayuda de la poetisa y diplomática chilena Gabriela Mistral, por entonces embajadora en Portugal, fue fundamental para que Mayo pudiera abandonar Europa. Ahí escribiría numerosos libros sobre práctica y filosofía artística, además de textos periodísticos en apoyo al bando republicano. En Buenos Aires, donde llegó el 9 de febrero de 1937, le esperaba un nutrido grupo de intelectuales, entre quienes se llama Victoria Ocampo. El 24 de enero del 37, Gabriela Mistral le escribió a su amiga Ocampo: allá les llega Maruja Mayo. Ojalá pudiesen ir por el mismo barco los demás profesores que había que poner a salvo, en bien del día de mañana de su país. En Argentina se encontró con su amigo Alfonso Reyes, embajador de México en Argentina, con quien permaneció hasta 1938, año en el que él regresó a México. Alfonso Reyes fue un escritor, ensayista, traductor, jurista, filósofo y diplomático mexicano. Después de haber estado en París y de haber publicado en 1914 Cuestiones estéticas, Reyes se fue a vivir a España y debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquí vivió una década que aprovechó para desarrollar su labor literaria y sus trabajos de investigación y documentación. Reyes entabló amistad con importantes escritores españoles de la época, como José Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez, por nombrar alguno, y de esas relaciones proviene su amistad con Maruja Mayo. El 2 de agosto del 38 se estrenó la cantata En la tumba de García Lorca, de Alfonso Reyes, con música de Jaime Paíza y escenografía de Maruja Mayo, interpretada por la actriz Margarita Xirgu, la gran amiga del poeta granadino. El compromiso de Maruja Mayo con la República Española y los ideales republicanos resulta indudable en estos años. En tanto, la distancia del exilio le permitió emprender un análisis de su obra en un proceso que culminó con la publicación del libro Lo Poudar en la plástica española a través de mi obra. Allí, la autora trazaba su trayectoria, arrancando en 1928. La referencia a la revista de Occidente resultaba fundamental para su presentación americana. A su llegada al Nuevo Mundo, aflora en ella un alma nueva y se inicia una etapa de pintura social que estaba ya esbozada en la sorpresa del trigo, pero que se acentúa y agiganta. El canto de las espigas y el mensaje del mar son los cuadros más representativos, dos signos del trabajo de la siega y de la pesca, dos armonías, oro y plata, en donde expresa su exaltada atención a las gentes sencillas que luchan en la era con las espigas, hoces, trillos y gavillas, o a los marineros que lanzan las redes en la oscuridad de la noche y recogen con sudor las maromas. La propia Maruja Mayo consideraba Canto de las Espigas como una de sus obras más representativas y emblemáticas, hasta el punto de asegurar en repetidas ocasiones que deseaba que la pintura estuviera finalmente en manos del pueblo español. La artista realiza esta obra en Argentina. Canto de las Espigas forma parte de la serie dedicada a los trabajos del campo y del mar, conjunto bautizado posteriormente por la pintora como La religión del trabajo. 5 de estas creaciones están dedicadas al mar y las 2 restantes inspiradas en los trabajos de la tierra. Hay muchas representaciones del campo. Canto de las Espigas es sin duda la composición más espectacular, tanto por su tamaño y su apaisado formato, como la resolución formal de su contenido. Además de su trabajo como pintora, Maruja Mayo también escribió varios textos en 1942. Se publicó el libro titulado Maruja Mayo, que incluye textos de la autora y un prólogo de Ramón Gómez de la Serna. Sin embargo, no se trata de una lista exhaustiva de sus obras literarias. En 1945 viajó a Chile y se trasladó a Viña del Mar y a la isla de Pascua, junto a su amigo Pablo Neruda, buscando inspiración para realizar el encargo de un mural en un cine de Buenos Aires, que inauguraría en octubre de ese mismo año.
En Buenos Aires, Mayo se involucró en la inventación de uno de los espacios de ocio urbano por excelencia, los murales realizados en 1945 para el cine Los Ángeles, ubicado en la famosa Avenida Corrientes y diseñado por Abel López Chas y Federico Zemboraín. El moderno edificio fue destacado por la revista de arquitectura en un extenso artículo que también reproducía las palabras de los propios arquitectos. La decoración mural, encargada por los arquitectos a Maruja Mayo, representaba para ellos un anticipo de la posibilidad de un mundo feliz y sano. Algas, estrellas, caracolas, medusas y cuerpos humanos se entrelazaban en un conjunto basado en un fuerte trazado matemático. De Maruja Mayo y de su creatividad libre no quedaron sino escasos rastros en el país que la cobijó durante 25 años. La década de los 80 fue testigo de la destrucción del mural del cine Los Ángeles y su ausencia en los principales museos del país, como con la notable sección de la cabeza de mujer de 1941, expuesta en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, en Santa Fe. En marzo de 47 viajó a Nueva York, donde conoció y se hizo amiga de Andy Warhol, y en 1948 su cabeza negra ganó el primer premio pictórico en la segunda exposición neoyorquina. Al año siguiente expuso en la famosa Carroll Gallery Kerstin de la Gran Manzana. En Cabezas de mujer vemos retratos de tipos raciales que convivían en América del Sur, tanto mujeres blancas como negras, que era, según ella, lo que daba riqueza cultural al lugar. El cuadro Perfil de joven negra, que vemos en el centro de la imagen, acaba de ser comprado en el Museo de Arte Reina Sofía por 300.000 euros. Con Naturaleza Vivas, lo que encontramos es una serie de pequeños ecosistemas marítimos creados en la mente del artista, por su influencia que ejerce sobre ella en estos momentos el Océano Pacífico. Corales, diferentes conchas y moluscos. Sabemos incluso que durante estos años Maruja conseguirá una gran colección de conchas en su casa, ya que todos los días iba recogiendo de sus diferentes paseos por la orilla de la playa. Se conserva alguna fotografía al respecto. En la serie Máscaras acoge los mismos tipos tratados en Cabeza de mujer y los convierte en seres inertes y sin vida, aunque de gran expresividad. En cuanto a su historia en el peronismo en Argentina, Maruja deja el París y se traslada a Nueva York. Durante el mes de octubre del 48 realiza su primera exposición individual en Nueva York. Con gran éxito, expone 24 óleos, entre los que se encuentran 9 naturalezas vivas y la pareja de racimos de uva. El éxito de la serie de motivos marinos es inmediato y todas las naturalezas vivas son adquiridas por coleccionistas norteamericanos o latinoamericanos residentes en Nueva York. Llegamos al inicio de una nueva etapa española, en algunos momentos sublime y en otros decepcionante, como podemos comprobar. Maruja Mayo pisó de nuevo tierra española en marzo del 61, tras atacar su barco en el puerto de Valencia en plenas fallas. Con ella llevaba 2 de sus lienzos de los que nunca había querido desprenderse, Sorpresa de trigo y El canto de las espigas. En octubre expuso algunas de sus obras españolas y americanas en la Galería Metropolitana y el poeta José Hierro le dedicó una entrañable reseña. Su regreso a Buenos Aires fue meramente provisional. La pintora tenía decidido volver definitivamente a España, aunque una inesperada caída la retuvo más de la cuenta. En cuanto estuvo totalmente recuperada, en 1965 volvió definitivamente a España. En esta nueva etapa, a la que los expertos han llamado cósmica, se dedica a recrear la naturaleza sudamericana. Entre las obras más importantes de este periodo destacan Argol, Geonauta y Salvatro, que podemos ver en esta imagen. En 1967 recuperó un cuadro vilado de su etapa surrealista, Espantapeces, y con él obtuvo el primer premio Estrada Streets en Barcelona. Sus amigos catalanes le organizaron una pequeña exposición y ese mismo año obras suyas se expusieron en la Bienal Internacional de Arte en la misma capital. Trató Maruja Mayo en estos años de reanudar su actividad artística con una serie de dibujos y cuadros inspirados en unos extraños superiores, hipernautas del espacio infinito del todo, y justificar con esta nueva obra su derecho a ocupar un lugar en el arte español. Esta última serie pictórica es la llamada Los Moradores del Vacío,
una serie de construcciones geométricas, no figurativas, de brillante colorido, y en las que trabaja a partir de nuevas técnicas pictóricas como gouache, el bolígrafo y la cera, usando como soporte la cartulina. En 1982 expondrá alguna de sus obras en la Feria de Arco, siendo considerada por los críticos como una vieja gloria ya consagrada, pero sin mayor importancia en cuanto a la novedad de su producción, llevada simplemente para dar caché y renombre al evento. Se comentó a manera de elogio que Madonna había adquirido una de sus pinturas, lo cual no parece ser cierto. Durante esta primera visita de Warhol a la capital en enero del 83, en que vino a presentar su exposición Pistolas, Cuchillos y Cruces en la Galería Fernando Vijande, y su objetivo era vender su obra a la Yasset madrileña. En ese momento en España, Warhol era considerado más como una celebrity, un bicho raro, excéntrico, que un artista sin condiciones. Sin embargo, con su llegada, la galería colapsó, a pesar de que el artista había puesto un precio a la entrada, algo realmente inaudito en una galería de arte. A finales del 82 enfermó y fue internado en una residencia en Madrid. Pudo restablecerse en sus achaques y en el 83 recibió un sustaducto descargo del Banco Exterior para diseñar el cartel anunciador del 10º aniversario de la muerte de Pablo Neruda. El dibujo, un delicioso cuadro de vivo colores en el que aparece una llama volando, cargada de instrumentos musicales y montada por un indianino, era muy similar al pintado años atrás por el chileno Jorge Salas para la cubierta de un disco del grupo Inti Illimani, y la artista fue acusada de plagio. Ordóñez, presidente del Banco Exterior, zanjó la polémica ordenando imprimir en el margen del cartel la leyenda: el dibujo de Maruja Mayo está realizado sobre una idea original de Jorge Salas. El episodio afectó mucho el ánimo de Maruja, cuya soledad se resistió a causa del problema hepático que padecía y en el que tuvo que ingresar de nuevo en un centro sanitario. A su salida, un año después, sufrió una caída en su domicilio y se rompió la cadera. Esta vez, su ingreso en la clínica geriátrica Menéndez Pidal de Carabanchel sería definitivo. En esta residencia para ancianos permanecía prostrada en su cama los 10 últimos años de su vida. Poco a poco, la sombra del olvido se fue cerniendo sobre la pintora y muchos la daban ya por muerta. En 1990 recibió la Medalla de Oro, premio a la creación plástica de la Comunidad de Madrid, que le fue entregada en la habitación de la clínica, mientras en el exterior se sucedían las exposiciones de su obra cada vez más reverenciada. En 1993 se inauguró el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela, con un centenar de obras y documentos del artista venidos de todas partes del mundo. El museo fue inaugurado por la infanta Cristina en un acto que reunió a 200 invitados, entre ellos autoridades civiles, militares y numerosos artistas. En 1982 recibió de manos del rey la Medalla de Oro de las Bellas Artes, concedida por el Ministerio de Cultura, y el Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía le compró por 9 millones de pesetas su cuadro más querido, El canto de las espigas. Maruja Mayo también incursionó en la poesía de una forma notable. De hecho, le tenía que valer sus relaciones con Alberti, Lorca, Miguel Hernández y otros grandes autores. La poesía virtual es un verso literario escrito en la página con una forma intencional para agregar significado al poema. La forma puede ser un dibujo reconocible o puede utilizar un patrón de forma libre para crear un nuevo ritmo al leer el poema en voz alta. Estas formas y ritmos suelen estar vinculadas a la idea y temas centrales contenidos en los poemas y a menudo sirven para reforzar esos conceptos. La forma o patrón de este tipo de poemas es típicamente la de un objeto común y fácilmente reconocible al que se hace referencia de alguna manera por las palabras del poema. Por ejemplo, el poema Sister Wish de George Herbert habla de la caída pecaminosa del hombre del favor de Dios y pide que se le permita volar como un pájaro y cantar las victorias de Dios. La forma general de los versos se asemeja a un par de alas. En el centro, el poema que cantan los árboles se conforma como un árbol, y en el de la derecha, el de la tristeza, se ve una imagen de una persona muy triste. La poesía virtual fue una de las corrientes en las que Maruja Mayo incursionó con gran maestría. La combinación de lo escrito y lo visual permite explorar nuevas dimensiones y desafiar las convenciones literarias. Es como si las palabras cobraran libra y se manifestaran de manera tangible. Son una invitación a sumergirse en un universo lleno de sorpresas y revelaciones, donde la realidad se entrelaza en lo fantástico.
Sus poemas visuales, de los que apenas quedan constancia, desafían las convenciones y nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Cada lector puede interpretar este poema de una manera única, lo que le convierte en una obra temporal y fascinante. Aquí vemos un poema, más visto, una carta visual de Dalí de los años 20. Vamos a oír unos poemas cortos de Soy yo. Este poema, perteneciente a su libro Poemas para un árbol, muestra la búsqueda de identidad y la afirmación de sí misma como artista independiente y libre. Soy yo, y lo ves en estos ojos que te miran sin piedad, en estos labios que se paran al decir la verdad. Soy yo, en esta voz trepidante, en estas manos de rumor, en estos pasos que adelantan por el espacio exterior. Soy yo, sin tregua ni medida, sin compasión ni apaciguador, desafiando imperturbable las leyes del opresor. No. Poema en el aire. En este poema, Mayo expresa su amor por la naturaleza y la libertad que encuentra en ella. El campo despejado, la cima sin tocar, el cielo encadenado al sol que ha de brillar. La nube que se escapa volando en libertad, el viento que levanta el polvo del arenal. La espalda del paisaje y la luna, por lunas reflejando imágenes, la luz sola flotando. Una raya de sombra, una rama salada, una gota líquida cayendo de la rama. La fuga. En este poema, Maruja Mayo aborda temas como la evasión, los sueños y la necesidad de escapar de la realidad cotidiana. Quiero ser una sombra que corre hacia el espacio libre de la eterna nostalgia. Huirla por las montañas, por las costas saladas, por el frío helado donde la gente se escapa. Ser una rama fina que no sujetó nadie, una estrella errante que vuela a todas partes. Maruja Mayo falleció el 6 de mayo de 1995 en la residencia de ancianos Menéndez Pidal de Carabanchel. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Almudena y sus cenizas trasladadas a Viveiro, Lugo, para ser esparcidas en la bahía de la Mariña Lucense. Así acabó la peripecia vital de esta mujer original, fascinante y transgresora. Autora de una obra fantástica que incurrió, como advirtiera María Zambrano, en uno de los errores más destructivos e imperdonables: ser libre. Sin ánimo publicitario, mostramos 10 libros sobre Maruja Mayo, que da idea de su importancia en el panorama pictórico español.